El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, abordó tres temas sin duda importantes y que están en la opinión pública y así frente a los medios de comunicación y a través de los diferentes enlaces también de las plataformas digitales y estos enlaces en vivos con las televisoras de México. López Obrador afirmó primero que no tiene periodistas a modo en las mañaneras que le hagan el favor y que haya preguntas arregladas o a modo, o que haya seguidores de Morena o López Obradoristas disfrazados de periodistas. Dijo, no somos iguales, no hay simulación, pero también habló del tema de las amenazas en contra de su persona, amenazas de muerte contra él y su familia. Reconoció que efectivamente esto es verdad, pero a pesar del miedo que a veces llega a sentir porque es ser humano, no es ningún cobarde. Y terminó hablando de sus adversarios políticos, a quienes les mandó un mensaje, y te tienes que enterar de qué se trata. Quédate aquí con nosotros. Hola, te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en el Mundo y le des en la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reconoce que en la mañanera, en sus conferencias matutinas, hay personas que no son periodistas. Y es que se le cuestionó de manera muy dura a López Obrador que de repente pareciera que esas conferencias de prensa ya son muy a modo y que entran algunos youtubers, sobre todo de las redes sociales, obviamente periodistas de las redes sociales, que pues son o bien seguidores de Morena o son López Obradoristas, y que el tema es que a veces les dan preguntas a modo o preguntas previas para quedar bien pues con el propio López Obrador, que es una estrategia para poder canalizar asuntos o temas del interés del Ejecutivo. El presidente aseguró que en las conferencias de prensa no se da, obviamente, que se entreguen preguntas previas a los reporteros, pues no hay consigna. De manera frontal, López Obrador tuvo que entrarle a este tema que ha generado obviamente opiniones de analistas políticos y que hay comentarios en este sentido. Si las conferencias de prensa matutina únicamente son para aquellos periodistas a modo del presidente mexicano, y por qué no se invita a otros periodistas también reconocidos a nivel nacional. López Obrador dijo que pues es un ejercicio abierto. Ahí reconoció que puede haber personajes que no son periodistas o que son enviados por políticos, y negó que se les vaya a negar el acceso, pues lo que se busca es la pluralidad, es decir, aquellos que son críticos al gobierno de López Obrador. Sobre este asunto en particular, él mencionó que ya no es como antes, que hasta les mandaban obviamente las preguntas para que los presidentes mexicanos pudieran tener obviamente pues entrevistas a modo, ¿verdad? Pero lo dijo el propio López Obrador de esta manera. Vamos a escuchar. Que han circulado en las pues últimas sí, semanas. Puede ser que haya quienes no son profesionales del periodismo o que no trabajen en este noble oficio del periodismo, pero no es la regla, ustedes lo saben, es la excepción. La verdad, todos pueden participar libremente, no hay simulación. ¿Se acuerdan cómo era antes? Que hasta les pasaban las preguntas. ¿No están sembrados por el gobierno estos personajes que han venido? Claro que no. No les entregan preguntas, primero. Segundo, no, para nada, primero. Segundo, o sea, no hay consigna. Segundo, hablan todos. ¿Trato yo? Bueno, pues levanten la mano y vamos buscando que lleguen más, sí, que participen más. Eso es lo segundo.
Y lo tercero, que es muy importante, muy importante, vamos a suponer, como dicen los abogados, aceptando, sin conceder, de que nosotros tengamos arreglos, que les digo, no es cierto, o sea, eso es falso, o sea, porque si no, ¿para qué hacemos esto? O sea, nosotros no somos simuladores, no somos iguales a los que estaban antes. En otro de los temas importantes a los cuales también se cuestionó a López Obrador es sobre las amenazas que ha tenido contra su persona y contra su familia. López Obrador reconoció que esto pues es cierto, pero dijo ahí: no soy un cobarde, minimiza amenazas en su contra de cuentas oficiales hackeadas. López Obrador obviamente fue abordado sobre este tema en su conferencia de prensa ahí en Palacio Nacional. Ahí reconoció que es un ser humano con miedos, pero no es un cobarde. Minimizó las amenazas en su contra que se registraron desde cuentas oficiales de Twitter de gobiernos estatales como Jalisco y Quintana Roo, que fueron hackeadas el fin de semana. Ahí dijo que las amenazas es parte de la responsabilidad que tiene él como presidente de México, pero que tiene obviamente su conciencia tranquila, no es un cobarde. Mencionó: soy un ser humano, pero no voy a dar un paso atrás ni siquiera para tomar impulso para llevar a cabo su llamada cuarta transformación. Así lo dijo el propio López Obrador. Acerca de las amenazas, pues eso es también parte de la responsabilidad que tenemos. Sin embargo, tengo mi conciencia tranquila, no soy cobarde, soy un ser humano, ya lo he dicho, que tiene miedos, como todos, pero no soy cobarde. Y no voy a dar ni un paso atrás en el propósito de transformar al país. Ni un paso atrás, ni siquiera para tomar impulso. Entonces vamos hacia adelante y siempre mi llamado a la no violencia. Y en ese mismo contexto, el presidente de México también se refirió obviamente a los adversarios. Él mencionó que sí pueden existir adversarios políticos, pero no son enemigos que se tengan que destruir. Habló sobre la oposición y pues sobre estos dos temas que van ligados, el tema de si a su conferencia de prensa matutina únicamente llegan periodistas a modo, y pues estas amenazas en contra de su persona y de su familia que pueden ser generados por adversarios políticos. Pero López Obrador se refirió a este tema y mencionó que obviamente observa a una oposición responsable. Dijo: en términos políticos hay una oposición la cual calificaría como responsable, y reconoció que en una democracia tiene que haber oposición y tiene que garantizarse por parte de la autoridad del derecho a disentir. En este sentido dijo que se está construyendo una auténtica democracia y no una dictadura como pretenden hacer creer sus opositores políticos, que luego lo quieren comparar a México con Venezuela, o al presidente Andrés Manuel López Obrador con el presidente Hugo Chávez. Pero sobre este tema específico de los opositores, el propio López Obrador se refirió de la siguiente manera. Bueno, yo creo que en términos políticos hay una oposición que diría responsable. En una democracia tiene que haber oposición, tiene que garantizarse por parte de la autoridad el derecho a disentir. Estamos construyendo una auténtica democracia, no una dictadura. Y se están llevando a cabo cambios profundos, es una transformación, no es un simple cambio de gobierno, es un cambio de régimen, y no hemos tenido
problemas mayores. Los conservadores no han podido conformarse como un grupo reaccionario, como ha sucedido en otras transformaciones, sobre todo cómo se articularon cuando el movimiento de reforma. Eso no se ha llevado a la práctica y lo que hay pues son cuestionamientos, son críticas, pero normales. Les diría que está hasta demasiado tranquilo y lo celebro, que nos den tratos de adversarios a vencer, no de enemigos a destruir. Por eso mi reconocimiento. Sigo en lo mismo.